Vamos a darle observación al texto. 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra con sus discípulos, ha lavado los pies, ha anunciado la traición de uno de ellos. Vimos que Judas salió, nuestro Señor le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y el traidor salió, fue a llevar a cabo su malvado propósito. Después de la salida de Judas, entonces nuestro Señor empieza a hablar a sus discípulos de una forma más clara y familiar. Sonido. Entonces nuestro Señor empieza a hablar a sus discípulos y a darles instrucciones específicas. El diálogo que veremos aquí es antes de ir a Getsemaní y luego de la salida de Judas. Hasta este momento nuestro Señor había estado hablando con limitación. Recordemos que había dicho: no todos estáis limpios, y también no hablo de todos vosotros. Es como si hubiese alguien que estaba allí impidiendo la conversación. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto están hablando entre un grupo y llega alguien y de pronto alguien dice: no, espere un momento. Y se siente la incomodidad. Pero cuando la persona se retira, entonces dice: bueno, ahora sí, ¿en qué estábamos? Ahora sí. Y pueden hablar con libertad. Y esto precisamente es lo que ocurre aquí. Ya Judas se había ido y nuestro Señor hablará con toda libertad. Hay un cambio de tono en la conversación. Por lo tanto, Jesús anuncia que su glorificación ha comenzado. Ahora, notemos que nuestro Señor habla de su glorificación y no de su crucifixión. ¿Nuestro Señor Jesús sabía que iba a ser glorificado? Claro que sí, Él lo sabía. Y sin embargo, está hablando de su glorificación porque va más allá. Está mirando lo que va a ocurrir después. No se centra en lo malo y en lo terrible que le ha de ocurrir, sino que va más allá y mira el momento en que ha de ser nuevamente glorificado.
Siendo plenamente consciente de que Judas en esos momentos estaba negociando con las autoridades religiosas la entrega que llevaría a su muerte, Cristo se anticipa a la obra de redención que está a punto de realizar. Por eso habla de la glorificación como algo cercano, como algo seguro y completo. El momento ha llegado en que yo, el Dios hombre, seré glorificado, muriendo como sustituto y derramando mi sangre por el pecado del mundo. Es lo que en efecto dice nuestro Señor. Ahora, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿cómo podría verse o cómo podría parecer para el mundo y para los discípulos? ¿Como algo glorioso? ¿Como una derrota? ¿Como un gran fracaso? ¿Como una deshonra o una humillación? ¿Recuerdan lo que hemos hablado acerca de la muerte de cruz? No era algo tan fácil. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ve su cruz como el acontecimiento más glorioso para Él y su Padre. Y así debe ser también nosotros en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo dice, si hay algo en lo que debo aprender a gloriarme, si hay algo en lo que me puedo gloriar, es en la cruz de Cristo. Un creyente debe gloriarse en la cruz del Señor. No debe gloriarse en sus posesiones, ni en sus títulos, ni en lo que él pueda hacer en su fuerza. Debe gloriarse en la cruz de Cristo, porque todo lo que sea para él, para su propia gloria, es vano. Lo que realmente glorifica a Dios es su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Es lo que realmente trae gloria al Padre. Ahora vemos que en la cruz de Cristo cada atributo de la divinidad fue magnificado. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el Dios Santo demostró que no puede pasar por alto el pecado. En la cruz Dios demostró su santidad al condenar a su Hijo. El Dios amante demostró que no desea la muerte del pecador. Dios demostró su amor allí, en que Cristo murió por nosotros. Toda la grandeza, toda la sabiduría y el poder del Altísimo son exaltados en la cruz. Algunos por ahí cantan a veces, la gloria del Señor cayó en el Sinaí. Pero realmente la gloria del Señor no cayó en el Sinaí. La gloria del Señor cayó en la cruz del Calvario. Es allí donde Dios recibe la mayor gloria. Es allí donde Dios es exaltado y todos sus atributos, como ya lo dije, son magnificados. Con la salida de Judas para traicionarlo, el proceso de glorificación empezaba. Pronto lo que había estado enseñando y afirmando acerca de sí mismo sería vindicado a los ojos de todos. Y Jesucristo confirmaría ser el Verbo encarnado. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En la mente de nuestro Señor era como si ya la crucifixión se hubiese efectuado, de modo que habla de una manera tan segura que expresa los hechos venideros en un tiempo pasado aoristo. No sé si ustedes saben lo que significa un verbo aoristo, del griego. ¿Qué es verbo? ¿Qué es aoristo y qué es griego? Bueno, un verbo es algo que denota una acción.
¿sí? Los verbos, ar, er, ir, los terminados en ar, er, ir, caminar, correr, andar, ir, ¿sí? Son los verbos. Un verbo en aoristo, en el griego, es una palabra que denota una acción que fue efectuada una sola vez y para siempre. Cuando la Biblia dice que Jesucristo nos salvó, ¿cuántas veces nos salvó? Una sola vez y para siempre. Por eso el verbo aparece ahí en el texto original en aoristo. Y aquí cuando el Señor dice soy glorificado, es porque Él lo mira, ¿sí? Como si ya hubiese ocurrido. Todavía no había pasado, pero para Él era como si ya hubiese ocurrido. Entonces, por un lado, el Hijo glorifica de forma especial la santidad, la justicia, el amor, la misericordia del Padre. Todos los atributos de Dios son glorificados en la cruz del Calvario. Al satisfacer sus exigencias y demandas por medio de su preciosa sangre, Cristo glorifica al Padre. Y de igual forma, el Padre glorifica al Hijo, exaltándole hasta lo sumo y dándole un nombre que es sobre todo nombre. Exaltándole con autoridad, resucitándole de entre los muertos. Es la forma como el Padre glorifica a su Hijo. Ahora, ¿de qué otra forma el Señor Jesucristo glorificó a Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo glorifica al Padre? ¿Cómo lo ha hecho? Por su obediencia. Por su obediencia. ¿Cuál es la mejor forma en que un hijo puede honrar a sus padres? Obedeciéndoles. Jesús nos mostró cómo honró supremamente a su Padre y le glorificó hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la misma muerte. Esa es la forma como Cristo glorifica al Padre, demostrando cómo siendo justo, Dios pudo justificar al culpable. El Señor Jesucristo también glorificó allí la fidelidad del Padre. ¿Por qué? Porque Dios había dicho algo desde el comienzo. Y al cumplirlo, Jesucristo está mostrando que Dios es fiel y verdadero. Pero también glorificó su amor. ¿De qué forma? ¿De qué forma glorificó Cristo el amor del Padre? En la cruz del Calvario. Muriendo en nuestro lugar, pagando nuestra deuda, llevando nuestro pecado. ¿De qué forma Cristo glorificó la santidad de Dios en la cruz del Calvario? Al mostrar que nuestro sustituto debía cumplir con todas las exigencias y demandas de la ley. Entonces, Jesucristo glorificó al Padre mostrando que es santo. Y podríamos hablar de cada uno de los atributos de Dios: su amor, su bondad, su misericordia, su compasión. ¿Qué otra cosa es Dios? Según lo que veíamos en los estudios, ¿recuerdan los atributos divinos? Su santidad, su justicia, su omnipotencia, su sabiduría, su poder. Se necesitó más poder para levantar al Hijo de la tumba que para enviar una nave a la luna. ¿Sabía usted eso? ¿Sí lo sabía? Que el despliegue de poder con el que el Padre levantó a su Hijo de la tumba fue más grande que el despliegue de poder que el hombre manifestó al enviar una nave a la luna.
Entonces el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Por medio de su muerte, Cristo muestra al mundo lo santo, justo, verdadero que es Dios, cómo aborrece el pecado. Y resucitando a su Hijo, el Padre muestra al mundo su complacencia en la redención que Él ha logrado. De la misma forma, la gloria de Cristo, quien evidenció allí su compasión, paciencia y poder. Cristo también es exaltado en la cruz de una manera impresionante. Demostró su amor entregando su vida. Demostró su santidad al ir allí sin pecado. Demostró su justicia siendo justo y santo como ninguno, siendo apartado de todos los pecadores y del pecado. ¿Qué más demostró allí en la cruz nuestro Señor? Su capacidad de entrega. Él no se reservó nada para sí mismo, lo dio todo lo que tenía. Demostró su paciencia al no morir una muerte habitual, sino al morir de una forma tan humillante y tan vil. Entonces podemos decir que en la cruz del Calvario la gloria de Dios y la gloria de Cristo llegó al clímax, a lo más alto. Los discípulos tal vez pensarían, bueno, ver a nuestro Maestro y Señor colgado en una cruz en medio de ladrones y delincuentes, tal vez no hay nada de gloria en esto. Pero fue allí precisamente en donde toda la gloria de Dios y la gloria de Cristo fue exaltada de la mayor manera. Algo que siempre debemos de tener en cuenta es que Dios glorifica ¿a quiénes? ¿A quiénes Dios glorifica? A los que le glorifican a Él. Dios glorifica a los que le glorifican a Él. Si alguien busca con su vida honrar, obedecer y exaltar el nombre de Dios, será una persona que Dios le glorificará. ¿Y cómo le glorificará? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo Dios va a glorificar al creyente? Sí, cuerpos gloriosos a la semejanza del cuerpo de Cristo, pero ¿cuál será la gloria del creyente en el cielo? Estar con Cristo. Estar con Cristo. Ver al Señor. Contemplar su gloria, su presencia. Estar allí con Él. Esa será la gloria del cielo. Alguien decía, la gloria del cielo no serán las calles de oro ni el mar de cristal. Serán cosas hermosísimas. El río que va a pasar por la ciudad y todo esto, hermosísimo, grandioso. Pero la gloria del cielo es Cristo. Por eso nosotros seremos glorificados cuando estemos con Él en su presencia. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora para que Dios sea glorificado en nuestras vidas? Obedecer, honrarle, servirle, amarle, testificar de Él, compartir a otros. Esa es la forma en que debemos glorificar el nombre de Dios. El apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Procuremos pues, mis hermanos, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y Dios sea glorificado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, en todas las acciones, en todo lo que hagamos, que sea de gloria y alabanza para nuestro Dios.
Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hijitos es un término diminutivo, es una expresión de cariño que solo aparece en este evangelio. Y por lo visto, la única ocasión en que nuestro Señor se refiere a sus discípulos de esta forma es aquí. Y es como el padre que habla a unos hijos a quienes está a punto de dejar huérfanos. Por eso les dice hijitos. Y por otra parte podemos ver que nuestro Señor dice hijitos, ¿por qué? Porque Él es ¿qué? Padre. Él es el Padre también. Pero no Padre de todos, sino Padre de los que creen. Por eso no utilizó la expresión sino hasta que Judas se fue. Antes no les dijo hijitos, porque había uno que no era hijo. Entonces no está bien decirle hijo de Dios o hijo de Cristo a todos los hombres. No está bien identificarlos de esa forma, porque los que son inconversos, que son incrédulos, impíos, no son hijos de Dios ni tampoco hijos de Cristo. Más adelante el autor del Evangelio del apóstol Juan utilizará esta palabra muy seguido. Él escribe estando por allí ya en una edad bastante avanzada, siendo un anciano, después de haber pastoreado por largo tiempo, después de haber servido al Señor, después de haber intentado ser quemado vivo, después de estar en el destierro, en una isla, haber experimentado muchas cosas. El apóstol Juan le llama a sus lectores hijitos. Utiliza este término muy seguido, hijitos. Tal vez lo aprendió del Señor. Era una forma tierna, cariñosa de dirigirse a las personas que estaban siguiendo la fe. Pero aquí lo que el Señor dice es: aún estaré con vosotros un poco. Todos los días. Otra versión dice: ya poco tiempo voy a estar con vosotros. El tiempo es corto, la hora de separarnos se acerca. Iban a estar juntos, pero muy poco. Prestad mucha atención, porque hablaré por última vez. Jesús se dispone a declarar su testamento. ¿Qué es un testamento? Un legado, un deseo y también una última voluntad. Cuando decimos vamos a mirar el testamento de alguien, ¿sí?, es para saber cuál fue su última voluntad. Generalmente los herederos quieren saber el testamento, ¿no? Los que heredan. Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo dando su testamento, su último deseo, su voluntad. Ahora, ¿cómo se debieron haber sentido aquí los discípulos al escuchar al Señor hablar de esta forma? ¿Cómo así, Señor? Por más de 3 años hemos caminado contigo, hemos estado todo el tiempo contigo, te hemos escuchado, hemos visto lo que has hecho, y nos estás hablando de que nos vas a dejar, que te vas a ir y no vamos a estar contigo, Señor. Tal vez sentían como un niño cuando su madre le deja. No sé si han visto a un bebé cuando la madre lo deja. ¿Qué hace cuando se siente solo? Rompe a llorar. Rompe a llorar. Y aquí los discípulos tendrían que experimentar ese vacío tan profundo de que su Señor no iba a estar más con ellos. Su presencia física les sería quitada.
Entonces Jesús les dice, pero como le dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tiempo atrás el Señor había dicho a los dirigentes, a los líderes, capítulo 7, versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Ahora aquí el Señor dice estas mismas palabras a sus apóstoles. Fueron las mismas palabras, pero con un sentido diferente. Usted me preguntará ¿por qué? Porque a los judíos el Señor les dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y eso fue una despedida rotunda y definitiva. Ellos nunca más le volverían a ver. Mas lo que dice aquí a los discípulos era un hasta pronto. Porque más adelante el Señor les dice, lo veremos en capítulo 14, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuándo los seguidores de Cristo se reúnen con Él? ¿Cuándo un creyente se encuentra con su Señor? Cuando el Señor de pronto venga o cuando nos partamos que el Señor nos lleve. Exacto. En el momento en que partamos para estar con Cristo, cuando ya nuestra vida termine en este mundo, o cuando Cristo regrese y nos levante, nos lleve, según lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses. Pero hay algo interesante acá, y es que como creyentes nosotros tenemos la bendita esperanza de que algún día vamos a estar con Cristo. Amén. ¿Amén? Amén. Así es. Tenemos la bendita esperanza de que algún día vamos a estar con nuestro Señor, de que algún día lo vamos a ver, de que vamos a estar frente a frente con Él. Y yo no sé para usted, pero para mí eso es lo más grande. A mí también. Aguardando la esperanza de la promesa bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy pronto, Jesús. Amén. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero para los incrédulos no hay esperanza. Para ellos no hay nada en lo que digan vamos a ver a Cristo. Estarán separados de Él por la eternidad. Temporalmente los discípulos serían separados de su pastor, ya que Él se marcharía al cielo mientras ellos se quedarían en la tierra, para luego ser llevados al lugar que Él les fue a preparar. Entonces nuestro Señor aquí le dice a sus discípulos, hasta pronto, hijitos. Seguramente se sentirían tristes, se sentirían turbados, con sus corazones destrozados. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nuestro Señor está dando aquí a sus discípulos un mandamiento de despedida. Ya le quedaba poco tiempo e iba a donde ninguno podía acompañarle. Les está transmitiendo su último cometido y voluntad, como el padre que se dispone a partir, dejando huérfanos a sus hijos. Por eso Jesús habla a los suyos para resaltarles lo que espera y desea de ellos para cuando Él se marchase y no estuviese. ¿Y qué les dice? Por lo tanto, un mandamiento nuevo os doy. ¿Será que amar es un mandamiento nuevo? Sí. Siempre lo ha habido, amar. En la ley mosaica
se debía amar? ¿Era un mandamiento amar? Sí, claro que sí. Toda la ley, los 10 mandamientos se podían dividir en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Mandamientos para con Dios y mandamientos para con el prójimo. Entonces, ¿por qué Jesús dice aquí que es un mandamiento nuevo? Levítico 19:18 observamos: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál era el patrón en el Antiguo Testamento con el que los que querían observar la ley deberían amar? ¿Cuál era la medida? Como a ti mismo. Y ahora, ¿qué es lo que dice nuestro Señor aquí según lo que acabamos de observar? Como yo os he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Que el Señor lleva ese patrón a un nivel muchísimo más elevado, más excelso y superior. Se trata del amor con la misma calidad de amor que Jesucristo ha amado a los suyos. La forma en que se insta aquí demuestra a los discípulos lo extraordinaria e importante que es la necesidad de amar. Jesús está a punto de abandonar el mundo e insiste a los suyos el gran deber de amarse mutuamente. Pero no con ese amor habitual que vemos en las telenovelas, ¿no? No se trata de ese amor sentimentalista que dice yo te amo, pero ¿qué me vas a dar? No. Se trata de un amor como el de Cristo, un amor paciente, tierno e incansable. Un amor sumamente intenso que busca el mayor y el más alto bien del otro. Ese amor que no se reserva nada y está dispuesto a darlo y a soportarlo todo. Si hay un amor en este mundo y en esta tierra que se parece al amor de Dios, ¿cuál es? La madre. ¿Cuál es el amor que más se parece al amor de Dios en este mundo? El amor de una madre, ¿no es cierto? Las que somos madres sabemos que es así. Una madre está dispuesta a hacerlo todo, sin importar la hora, sin importar el día, sin importar la situación, sin importar la edad, sin importar lo que sea su hijo. Ella está dispuesta a todo por su hijo. Y aún así sea un viejo, un grandulón, para toda mamá es su niño, su bebé, su hijo. Y ese es el amor que más se parece al amor de Dios. Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor desinteresado, el amor que está dispuesto a darlo, a entregarlo, a hacer por el bien de los que son amados. Y esa es la forma que nuestro Señor está pidiendo a sus discípulos que deben amarse. De esa manera. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy. Como ya lo dije, amar no era un mandamiento, no es un mandamiento nuevo, pero amar de la forma que Cristo amó a los suyos, sí lo es. En su demanda, Jesús exige un grado de amor muchísimo más elevado de lo que jamás se ha conocido. Los hombres debían amar en obediencia a la ley mosaica, como a ellos mismos.
Pero aquí nuestro Señor le pide a los cristianos amar como Él ha amado. ¿Y cómo fue ese amor? ¿Cómo fue ese amor de Cristo por sus discípulos? Sin el menor egoísmo. Sin el menor egoísmo. Generalmente el humano dice, yo amo, pero espera algo de ese amor. Entonces, yo amo, pero este amor, ¿qué me puede dar? ¿O de qué forma me puede hacer feliz? ¿O qué puedo obtener de Él? Pero nuestro Señor Jesucristo amó de una manera libre y desinteresada, de una manera completa, que no esperaba nada a cambio de nadie. Fue un amor sacrificial. No hubo límites. El Señor no se reservó nada para sí mismo. Amó al punto de entregarlo y entregarse totalmente. Fue un amor comprensivo. Cristo conocía a sus discípulos íntimamente. Imagínense si el Señor no sabía quién era cada uno de ellos después de vivir durante años con ellos. Tal vez una persona nos parece simpática cuando la vemos, ¿no? Y podemos ver a alguien y decir, uy, sí, esa persona es simpática. Pero como dijo alguien por ahí, una cosa es verla venir y otra cosa es vivir con ella. Solo cuando hemos vivido con alguien sabemos que no es fácil. No es fácil. Cuando aprendemos a conocer todas sus rarezas, todas sus mañas y hasta sus malos hábitos. Jesús convivió con sus discípulos por largos días, meses y años, y sin embargo, aún así los amó. No por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Un amor que perdona, un amor que está dispuesto a perdonar. Pedro le negaría. Un amor ágape. Ágape es la palabra, sí Señor. Pedro le negaría, todos le abandonarían. Cuando más los necesitaba, todos se irían. Fueron difíciles de enseñar, difíciles de dirigir, eran como ciegos en muchas ocasiones. Nuestro Señor debía decirles las mismas cosas una y otra vez, repetidas veces, porque no entendían. Eran faltos de entendimiento, cobardes, competitivos. Tenía ahí, ese grupito del Señor tenía todos los defectos que podemos ver en los hombres. Y sin embargo, nuestro Señor les amó. Les amó. Entonces, ¿debemos amar solamente a las personas que son chéveres, que son agradables y que son fáciles de amar? Según lo que el Señor nos está demandando aquí, nos está pidiendo, ¿a quién debemos amar? A todos. Si queremos amar como Cristo amó, debemos amar de una manera desinteresada, incondicional. No por lo que las personas son, sino pese a lo que las personas son. Esa es la clase de amor que el Señor da a sus discípulos. Ahora notemos que el amor que Cristo tiene por sus discípulos también es un amor que actúa. Jesús amó a sus discípulos hasta el final. ¿Y qué hizo por ellos? ¿Qué hizo por ellos? Murió. Entregó su vida. Entregó su sangre. El amor debe ser un amor que actúa. A veces viene alguien a nosotros en alguna necesidad y nosotros le decimos, uy hermano, tremendo, está difícil la situación, vamos a orar.
y le damos un golpe en la espalda y lo despedimos. ¿Será que eso es amor que actúa? ¿Ese es el amor práctico que nuestro Señor Jesucristo pide de nosotros? De ninguna forma. El amor debe actuar en favor del que se ama. Asegurémonos de poner en práctica esta notoria virtud cristiana. No contentarnos con un mero conocimiento intelectual. Si hay un mandamiento del que se habla muchísimo desde todas partes, es este. Pero si hay un mandamiento que menos se obedece y se cumple, es este también. La gente le gusta mucho hablar del amor. Uy, sí, tan chévere. Pero ¿quién está dispuesto a amar a su hermano? No como a sí mismo, sino como Cristo amó a los suyos. Evitemos toda clase de envidia, malicia, celos, rivalidades y amémonos como hermanos e hijos de Dios que somos. A veces la iglesia se divide porque se levantan hombres que atacan a los demás y no me gustó este hermano, no me gusta, no me lo paso, no me cae bien, y hay murmuración y hay división dentro de la iglesia, y eso no agrada a Dios. Eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere para los suyos. Versículo 35 y termino. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gran característica, señal distintiva y marca inconfundible de los seguidores de Cristo, ¿cuál es? El amor. Nuestro Señor no nombró dones, tampoco milagros, ni bienes materiales o logros intelectuales, tampoco posiciones de autoridad ni elocuencia de palabra, crecimiento numérico, sino la práctica consecuente de su amor. La insignia del discipulado cristiano no es llevar una cruz en el pecho. Muchos llevan una gran cruz en el pecho para que digan, uy, qué cristiano soy. Pero eso no lo hace un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Eso no le hace un creyente. La marca que debe distinguir a un verdadero cristiano es su amor para con sus hermanos. Su amor para con sus hermanos. Un historiador del pasado comentaba que los paganos, al referirse de los seguidores de Jesús, decían, mirad cómo se aman. O sea, si hubo algo que caracterizó a la iglesia naciente, a la iglesia de los primeros siglos, fue ese amor que se tenían entre ellos. Pero un cantante de la actualidad dice, ved cómo se separan. Antes se decía, ved cómo se aman. Y hoy al contemplarlo se repiten, ved cómo se separan. Se dividen por todo, pelean por todo. Uno habla en lenguas, otro presume de virtud. ¿Quién será el mayor? Todavía están en esa lucha, en ese desgaste. Y el mundo muere sin ver la luz. Antes se morían abrazados en la arena del circo romano. Se amaban hasta la muerte. Y hoy se dividen, discuten y pelean por todo. Este pasaje condena severamente el espíritu partidista, el fanatismo, la intolerancia, el odio y las controversias innecesarias entre cristianos. El amor es la única característica y virtud que el diablo no puede imitar.
Algo que Satanás nunca va a hacer es que las personas se amen. Por eso la señal que tiene la iglesia para que el mundo la identifique, para que la gente vea que son creyentes, es esa, el amor mutuo. Aquellos que se dejan llevar por el mal humor, la malevolencia, la envidia, las peleas, las disputas, las murmuraciones, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las herejías y todas estas clases de cosas demuestran que no son seguidores del Señor, que no le obedecen, que no son sus discípulos. Un verdadero creyente debe mostrar su amor de manera que su Señor le ha amado, de manera que Cristo le ha amado. Alguien dijo, el amor bíblico no es química. Los jóvenes hablan mucho de eso, ¿no? Siento química. El amor bíblico no es un impulso, no es una emoción, es autosacrificio. Y cuando usted y yo amemos así, la iglesia será como Cristo. El mundo sabrá que pertenecemos a Dios. Solo al ver nuestro amor, la gente y el mundo egoísta y mezquino en que vivimos identificará que realmente pertenecemos al Señor. El mejor testimonio que podemos dar a los inconversos y a la gente de afuera será nuestro mutuo amor. Amarnos los unos a los otros. Al amar demostramos haber participado de la herencia, el legado y la última voluntad de Cristo. ¿Recuerdan que les estaba diciendo? Nuestro Señor estaba dando su testamento, su voluntad, su última voluntad para con los suyos. ¿Y qué deseaba y qué pedía de ellos? Que se amaran mutuamente. Al hacerlo, demostramos participar de ese legado y ser herederos de Cristo. Y termino con esta ilustración. Una niña llevaba un gordito cargado en los hombros en medio de una multitud. Y una señora se quedó mirándola y le dijo, oye, ¿no te pesa ese niño? Se ve que es bastante gordito, ¿no te pesa? Y ella dijo, no señora, es mi hermano. Cuando entendemos que somos hermanos, nadie nos pesará. Amén. Porque amamos como nuestro Señor lo ha hecho. No hay hermano que sea pesado para nosotros cuando sabemos que es nuestro hermano en Cristo. Amén. Oremos.